This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Hola, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo capítulo de nuestro ciclo de video podcast Voces que Impactan, en que conocemos a los protagonistas del cambio social en el Chile de hoy, los que están movilizando precisamente las voluntades para que nuestra sociedad viva con mayor bienestar. La red de impacto de Colunga busca precisamente potenciar los liderazgos que generan estos cambios. Y hoy conversamos con María Jara Quemada, abogada de profesión especializada en transparencia e integridad, directora ejecutiva de la Fundación Chile Transparente, consejera del Consejo para la Transparencia y miembro del directorio de la Fundación Ciudadanía Inteligente. ¿Cómo estás, María? Un gusto saludarte. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Además son tiempos súper agitados si hablamos de transparencia. Cuéntanos de qué se trata tu quehacer y tu trabajo actual. A ver, yo soy exdirectora ejecutiva de Chile Transparente, de hecho, y mi quehacer, la verdad, es que está muy relacionado con el fortalecimiento democrático, podríamos decir. Nosotros hemos visto cómo la confianza en las instituciones en distintas encuestas ha ido declinando cada vez más, y la verdad es que nos hemos dado cuenta en distintas organizaciones e instituciones en las cuales yo he participado que la transparencia es clave para esa confianza. Yo creo que muchas veces nos confundimos con que la transparencia es un fin en sí mismo, como que queremos transparencia per se, queremos verlo todo en la era de las redes sociales, como que quisiéramos estar insertos viendo cómo se hacen las tomas de decisiones casi que en vivo. Pero la verdad es que la transparencia es un medio. Nosotros no buscamos que sea un fin en sí mismo, sino que sea algo que nos pueda generar confianza, que nos pueda también permitir participar de manera más activamente en los asuntos públicos. Este es un año electoral, por ejemplo. Sí, de todas maneras. Y claro, efectivamente el marketing y la propaganda electoral es importante, pero también lo que nosotros creemos es que es importante que la ciudadanía sepa qué proponen las distintas candidaturas y que ojalá se arme como un debate bastante franco sobre, porque uno puede proponer cualquier cosa, pero sobre si eso en verdad tiene viabilidad, si eso tiene viabilidad económica, viabilidad política, etcétera. Y yo creo que en ese sentido la transparencia viene a ser como un medio para eso, pero también muy relevante para combatir la corrupción. Y ahí hay varios estudios muy interesantes. De hecho, gracias a la red de impacto, yo pude ir el año pasado a hacer un curso en Harvard. Sí. Sobre economía del comportamiento y cómo tomar mejores decisiones, porque todos tenemos muchos sesgos y muchos estudios muestran cómo efectivamente cuando uno se siente observado, cuando hay como más transparencia sobre las cosas que yo voy a hacer o cómo gasto los recursos públicos, voy a tender a tener quizás conductas mucho más íntegras que cuando no me siento observado. Entonces también es relevante en ese sentido. Súper interesante la relación que tú haces, que nos explicas entre transparencia y confianza, porque vivimos en un país donde la desconfianza cunde, ¿cierto? Sí. De hecho, es una característica que la gente que viene de fuera, de otros países, como que le llama la atención lo desconfiados que somos los chilenos. Y parece una cuestión muy antigua, cultural, propia como de nuestra cultura. Siempre ha existido esa relación. ¿Tú crees que la razón de nuestra desconfianza profunda o tan antigua tiene que ver con la opacidad en que se han hecho las cosas? Muchas veces tiene que ver con la opacidad, y eso mismo hace que cuando nosotros percibimos que algo no es transparente nos pasamos rollo. De inmediato pensamos negativamente, decimos, oh, esto es sospechoso. O sea, si no me quieren decir por qué, fica, exacto. Si no me quieren explicar por qué, si no me quieren decir por algo qué, hay. Algo hay. Entonces nos acercamos ante lo que no conocemos o que no podemos ver con sospecha. Y por eso yo creo que la transparencia es importante, pero también cabe una transparencia real. Porque muchas veces hay como una apariencia de transparencia. ¿Ya? Uno prende la tele y ve, por ejemplo, las discusiones en el Congreso y, claro, efectivamente están justificando y fundamentando por qué están haciendo algo. Pero a las personas a veces les genera una apariencia de transparencia porque realmente saben que hay acuerdos políticos o muchas veces se están comportando así. O intereses que se omiten. Intereses que se omiten. Entonces, yo creo que, claro, por ejemplo, en el proyecto de ley que está a punto de salir de notario, que ha costado tanto y donde efectivamente se ha visto cómo ha habido mucha influencia de los mismos gremios de los notarios y muchas veces vinculaciones familiares entre parlamentarios y notarios o conservadores,
que han influido en esa discusión y que han finalmente hecho que el proyecto de ley no sea lo que se esperaba en un inicio y como lo han dicho muchos actores de distintos sectores políticos e incluso estudios que se han hecho independientes. Entonces, yo creo que es más allá de esa apariencia de transparencia que muchas veces te da el que se transmitan las sesiones o que los propios parlamentarios en sus redes sociales muestren lo que estén haciendo, sino que es la apariencia real, que lo que yo veo se condiga con lo que efectivamente las personas piensan, hacen y etcétera. María, hay una cuestión bien simbólica en el hecho de que tú hayas presidido una comisión que de hecho llevó tu apellido, que se formó, la convocó el presidente Boric, Sí. después del escándalo del caso Convenio. ¿Lo mencionó alguno de tus pares en la red de liderazgo acá en esta mesa? Porque tú provienes de una organización de la sociedad civil. Sí. ¿Qué rol crees que cumplen estas organizaciones en los grandes desafíos que tiene Chile hoy? Es clave, la sociedad civil en Chile es clave. Nosotros tenemos un país donde efectivamente la alianza público-privada es muy importante. Hay muchos asuntos en los cuales el Estado no puede hacerse cargo solo, en temas de infancia, en temas de salud, en temas de educación, cultura, arte, deporte, etc. Y también en las políticas públicas, en cómo contar con políticas públicas que, no sé, que sean mejores, en la evaluación de las políticas públicas, en su implementación, etc. Y yo creo que la sociedad civil es clave y por eso también es importante, primero, que tenga ese rol, que sea reconocido ese rol, que sea independiente, pero que también sea transparente y rinda cuentas a todos los poderes políticos con los que interactúa, como a la ciudadanía también con la que interactúa, sobre distintos aspectos de su funcionamiento. ¿Cuáles dirías tú que son los nudos críticos o los obstáculos principales que nos impiden avanzar de manera significativa en transparencia e integridad? Yo creo que primero tenemos una ley que está un poco desfasada a esta altura. Nuestra ley es bastante buena y de hecho... ¿La ley de lobby? La ley de transparencia. La ley de transparencia, perdón. De acceso a la información pública, comparativamente con otros países, es muy buena, pero fue aprobada en el año 2008, donde si tú piensas, la información la publicamos en fotos de PDF, y hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces yo creo que está bastante desfasada y cumplió una muy buena labor en esos años, pero yo creo que ya es un desde. Entonces yo creo que tenemos que pensar en avanzar mucho más en cómo digitalizar y disponibilizar la información para que genere valor público. Muchas veces las pymes, por ejemplo, analizando datos que tienen las entidades públicas, pueden tomar decisiones mucho más inteligentes de cómo enfocar mejor sus negocios. Entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia allá, eso es lo que están haciendo todos los países desarrollados, pero también muchas veces en por qué y cómo se toman las decisiones. Y yo creo que eso es lo que la ciudadanía a veces como que cuestiona de las autoridades, que no entiende bien por qué se decide A en vez de Z. Y yo creo que hoy en día la ciudadanía espera, especialmente la gente más joven, espera una cierta relación como más horizontal. Yo creo que ya pasó el tiempo en que teníamos como a los presidentes o presidentas como allá arriba y nosotros éramos como un poco la ciudadanía, los súbditos que estaba abajo. Ahora se exige una relación mucho más horizontal y de hecho uno ve como las propias autoridades o candidatos utilizan mucho las redes sociales para comunicar. Pero yo creo que no solo comunicar lo que ellos quieren comunicar, sino también dar respuesta a las inquietudes que tiene la ciudadanía. Y yo creo que en eso nos falta bastante por avanzar. ¿Y esa asimetría cómo se puede resolver? Pensando en que uno pensaría que es urgente avanzar en materias de integridad, sobre todo por el impacto que tienen en las nuevas generaciones, ¿o no? Sí, total. Y de hecho yo creo que estamos viendo algo que es bien terrible. Estamos viendo como cada día más autoridades o exautoridades están desfilando por tribunales. O sea, recientemente el Ministerio Público está pidiendo desafuero de 2 diputados más y yo creo que eso es bastante grave. Hemos visto alcaldes, alcaldesas, exalcaldes también y yo creo que eso es bastante impactante, pero creo que es consecuencia de las políticas públicas que se han adoptado en los últimos 10 años. Donde los estándares son mucho más exigentes, donde los delitos tienen sanciones más graves y por lo tanto hoy en día estamos viendo esas consecuencias. Entonces, estamos viviendo como la paradoja de la transparencia. Tenemos más información, sabemos más, vemos cómo se hacen las cosas, parece que no nos gusta cómo se están haciendo las cosas y eso nos genera una mayor percepción de corrupción y yo creo que con el tiempo eso va a ir mejorando porque al final estamos viendo que no hay impunidad en estas materias y que da lo mismo quien cometa este tipo de delito puede que se vaya preso si es que efectivamente eso se comprueba y son delitos graves. Pero también yo creo que hay un cierto acostumbramiento donde la ciudadanía cuestiona, por ejemplo, algunas decisiones que toma el Congreso o cómo hacen las cosas o el Poder Judicial. Entonces yo creo que también el poder tiene que adaptarse como a rendir cuentas de una manera mucho más explícita que lo que antes hacía. Ya, y uno pensaría que es como la ciudadanía demandándole a sus autoridades o a quienes administran el poder ciertas actitudes, ¿cierto? Pero también vemos que entre los propios ciudadanos muchas veces
tenemos actitudes Así que, es. digamos, están en el ámbito de Total. la pillería, Sí. eventualmente la corrupción. Sí. Y dice además que somos un país muy cínico, ¿cierto? Sí. Que hay una cultura que cambiar. ¿Cómo se hace eso? Porque pareciera que el que comete la falta es el otro, no uno. Bueno, yo creo que nosotros somos súper exigentes con el sector público, que está bien, pero no siempre tenemos la misma vara para nuestras actitudes privadas. Pasar por la berma, saltarme la fila, pedir factura en vez de boleta, Tirar licencia. tirar licencia. Entonces yo creo que hay muchas cosas también que se hacen en el ámbito de lo privado, que es igual de criticable, solo que en el sector público, claro, tanto los recursos de todos los chilenos involucrados, pero que es difícil que esperemos nosotros que nuestras autoridades se comporten de mejor modo que el que nosotros mismos estamos dispuestos a comportarnos. Yo creo que esto se cambia con dos cosas. Uno, que es un cambio quizás más a mediano o largo plazo, pero que yo creo que es más profundo y que es súper alcanzable, que es la educación temprana. Yo creo que la educación temprana en integridad, no solo en formar futuros ciudadanos y ciudadanas, no solo como formación ciudadana, de que existen 3 poderes del Estado, una constitución, sino en los valores de convivir en sociedad, porque al final la integridad es eso. Es, bueno, todo lo que yo hago tiene un impacto en el resto. Si yo me salto la fila, estoy perjudicando a alguien que estaba en la fila antes que yo. Si yo pido factura cuando no corresponde, estoy dejando de pagar los impuestos que corresponden y las personas más vulnerables no reciben esos recursos. Entonces, si yo copio en la prueba, también estoy perjudicando a otros que quizás sí se merecían tener, estudiaron más que yo y se merecían tener ese premio. Ya, pero pareciera haber una especie como de justificación en el hecho de que abusan de mí. Sí, siempre. Así que yo Esa puedo es abusar al una- revés. Esa es una de las maneras en que uno justifica. Es como, bueno, si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué voy a ser la única pava que va a pagar impuestos? ¿Por qué voy a ser el único leso que va a hacer la fila? Etcétera. Y eso tiene, es lo otro. tiene de alguna manera sustento eso también, tiene una cierta racionalidad en una cultura. Tiene sustento, pero yo creo que también a veces nosotros nos convencemos de eso cuando no es tan real. Entonces Ya. yo creo que también hay que hacer el esfuerzo de el reproche social, por así decirlo. Que no es el reproche penal ni la autoridad. No estoy diciendo que nos tomemos la justicia por nuestras propias manos, pero sí que efectivamente nosotros como sociedad ya vamos marcando la pauta. Es decir, oye, ¿sabes qué? No está bien andar por la verma. No se puede andar por la verma. No esperemos que todos anden por la verma. Porque si todos andamos por la verma, entonces ¿para qué necesitamos la...? O sea, va a quedar Claro. embarrada. Entonces es un poco el reproche social. Las personas también se comportan de acuerdo a lo que espera que cómo va a reaccionar el entorno. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de licencias médicas, la reacción ha sido bastante contundente y eso muestra que yo creo que eso va a tener un cambio de conductas bastante inmediato. Entonces yo creo que eso va generando y va moldeando también el comportamiento de las personas de acuerdo a cómo reaccionamos como sociedad. Y yo creo que en Chile en general igual tenemos reacciones contundentes. Hay muchos otros países de la región donde ya la desesperanza es tal que no hay reacción alguna y efectivamente se normalizan muchas más conductas que yo creo que en Chile todavía al menos no hemos normalizado. ¿Cómo ha sido la experiencia de formar parte de la red de impacto de Fundación Colunga? ¿Te ha servido para, no sé, mirar tu propio liderazgo desde otro lugar, para vincularte con pares de otras organizaciones? Ha servido para mirar el propio liderazgo, ha servido para conocer otras formas de liderazgo. Muchas veces está como todo muy estereotipado, especialmente el liderazgo de formas como más masculinas, quizás, o liderazgos quizás más antiguos, como muy verticales. Y yo creo que ha sido súper bonito como ver de mis pares liderazgos muy distintos, formas de hacer las cosas muy distintas, pero también a veces sentirse como acompañada en dificultades. La sociedad civil no es fácil. La sociedad civil en Chile cada día tiene menos financiamiento, es como en verdad una lucha contra molinos. Y yo creo que el ver que hay otras personas que están en la misma lucha contigo, ver cómo ellos mismos han salido de esas luchas, o a veces solo sentir como la compañía de la lucha, yo creo que ha sido muy bonito. Así que la verdad es que yo estoy muy agradecida de la oportunidad, creo que es un gran proyecto este de Colunga, porque además creo que falta visibilizar a muchas personas que hacen una pega increíble y que yo creo que eso también le da más esperanza a las personas, de ver que no todos actuamos de manera... y yo creo que en verdad en Chile hay mucho de eso, pero nos falta visibilizarlo más. Que no todas las noticias son negativas, que no todo lo que ocurre es el más pillo, el que trató de burlar el sistema, sino que hay muchas personas en el día a día haciendo un trabajo muy silencioso, pero que aporta un montón para el país, y yo creo que eso también tiene como mucho valor de visibilizar distintos roles y liderazgos que muchas veces tienen quizás menos foco o menos cámara. Estamos, los mencionaste, en un año electoral Sí. donde la sociedad civil tiene que aprovechar de poner los temas, por ejemplo, del bienestar de la niñez en la agenda. ¿Cuán urgente crees tú que es que los candidatos, candidatas,
consideren estos llamados que se hacen desde la sociedad civil. ¿Y eres optimista respecto de que puedan recoger algunas de sus causas? Yo creo que es muy relevante porque muchas veces la sociedad civil, por así decirlo, permanece más que los gobiernos. Es decir, nosotros muchas veces estamos en nuestras luchas y nuestras causas hace muchos más gobiernos que el actual. Claro. Y por lo tanto a veces como que hemos visto la historia de ciertas políticas públicas o hemos visto como en otros países ha habido buena o mala implementación. Entonces quizás como que tenemos como, no sé, ese acervo histórico que muchas veces los gobiernos no tienen, y yo creo que por eso es importante que en general estas voces se escuchen. Yo creo que la sociedad civil sin duda está golpeada por el caso Convenio, pero menos que hace un año atrás, y yo creo que efectivamente los candidatos y las candidatas debieran escuchar a la sociedad civil. Yo creo que en general hay una buena recepción, ha habido tiempos donde yo creo que había más recepción, pero yo creo que es clave todo esto pensarlo en políticas de mediano a largo plazo. Yo sé que la próxima persona que gane solo puede comprometerse por 4 años, pero a mí me encantaría ver cómo las políticas empiezan a tener una más mirada de Estado, especialmente aquellas que requerimos que sean de largo plazo, y no pensar en que cada persona que gane cada 4 años va a venir como a hacer todo desde cero, porque si no, no tiene sostenibilidad. Y el tema de la integridad y la transparencia es algo que podemos empezar a plantar la semilla hoy en las escuelas, pensando que en 10 años más vamos a tener una ciudadanía totalmente distinta, como fue en temas, por ejemplo, de educación ecológica. Yo tengo un hijo de 8 años y de verdad que yo veo que es muy distinto sus actitudes respecto al cuidado del medio ambiente que la que me enseñaron a mí y la que le enseñaron a mis padres. Entonces tú puedes cambiar en una generación las actitudes, y nosotros yo creo que podemos cambiarlas en temas de integridad, en temas de ética pública, pero tenemos que empezar como a plantar eso hoy. Y ojalá que eso sea visto transversalmente. La ética y la transparencia no tienen color político. O sea, tú ves personas que levantan estas banderas de todos los sectores y personas que están hoy día siendo perseguidas por falta de integridad de todos los sectores. Entonces yo espero que todas las candidaturas ojalá nos escuchen y estemos pensando en las generaciones del futuro, pero también quienes no ganen, ojalá hayan como ciertos acuerdos transversales mínimos, un mínimo común denominador que nos permita construir con miradas de mediano a largo plazo. Muchísimas gracias, María, por la conversación. Gracias a ti. Mucha suerte. Nos reencontramos en una próxima edición del Video Podcast. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.